Sí, profe. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Lo que no sé es por qué no anda la cámara. Pero, bueno, no sé por qué no se ha habilitado la cámara y no tengo control acá de ese tema. Vamos a ver si sale algo acá. Bueno, si no, no puedo solucionar lo de la cámara, chicos. Es lo único para los que están en el Meet. Bueno, ¿queda alguna duda del... Profe, ahora no se le escucha, ¿puede ser? Profe, ¿Cómo? profe, Sí. el profesor de Fujimi, dio la clase anterior y lo que no terminó de dar porque dijo que le faltaba tiempo era amortización de acciones y sindicación de acciones. ¿Qué temas me decís, perdón? Amortización de acciones y sindicación de acciones. Bien. Bueno, a ver. El tema de amortización normalmente a él le gusta explicárselos él, así que, bueno, no voy a dejar ese tema en stand-by, lo mismo que el otro, pero le aviso. Sí. La próxima clase, con jueves y viernes son feriados, es el otro viernes. Déjame ver a quién le tocaría volver a dar. Permiso, profe. Sí, el 21 de abril Dan- vuelve a dar. Perdón, profe. Daniela Lancay, por favor, cerra tu micrófono. Ahí Gracias, ya lo profe. pude silenciar yo, no te preocupes. Bueno, el 21 de abril tienen de vuelta clases con el profe Fujimi, así que yo le voy a recordar que quedaron esos temas pendientes, así se los explica él, ¿sí? Sobre Sí, todo por toda él la dijo que cuestión los leamos contable que está en el nosotros, medio, que él prefiere explicarlo explicarlo él y no que lo expliquemos a alguno de nosotros. ¿Mm? Bueno, eso para que quedemos a salvo de esa cuestión y también ustedes sepan cómo viene el tema de las clases. Bueno, entonces, salvo esos puntos que los va a tocar el profe Fujimi en la clase del 21, hoy lo que nos toca es empezar a ver la unidad 9, que viene hablando de los distintos órganos societarios. Nosotros en particular, hoy nos vamos a enfocar en lo que es el órgano de gobierno, ¿m? Que es la asamblea de los accionistas. ¿M? Y bueno, vamos a comenzar a analizar este órgano que está regulado a partir del artículo 233 de la Ley General de Sociedades. Bueno, el órgano de gobierno de las sociedades, como ustedes ya saben, cumple asimismo esta función societaria que es la del gobierno, aunque puede compartirla con algún otro órgano, sobre todo en alguna fase ejecutiva, como es el tema de el órgano de administración. ¿Mm? Este órgano es el que está compuesto por todos aquellos quienes integran en calidad de socios y o accionistas, que aquí es equivalente,
esta sociedad en particular. Y vamos a ver que esta asamblea puede tomar diversas modalidades o diversas clasificaciones según sea quienes la componen. El principio general es que las asambleas tienen toda aquella competencia que está regulada en la ley, en el artículo 234 y 235. Allí tenemos reguladas las competencias de la asamblea extraordinaria y de la asamblea ordinaria. Bueno, estas asambleas, digamos, las que están, cuya competencia está regulada en los 234 y 235, serían esas asambleas generales, ¿sí?, que son las que incluyen a todos los accionistas de la sociedad. Pero después podemos tener asambleas especiales. ¿Sí? Para que tengamos asambleas especiales es necesario que tengamos categorías de accionistas. ¿Por qué? Porque las especiales son las que van a tratar los asuntos que se vinculen a una determinada categoría de accionistas. Entonces, para que existan estas asambleas especiales, tenemos que tener acciones clase A, acciones clase B, acciones clase C y por ende accionistas de esas categorías. Las asambleas especiales se diferencian de lo que serían las ordinarias o las extraordinarias, o de las generales, si queremos decirlos en ese caso. ¿Por qué? Porque las asambleas generales, sean ordinarias o extraordinarias, tratan asuntos que competen a todas las categorías de accionistas por igual. De allí que las asambleas especiales solamente pueden existir en tanto y en cuanto tengamos este tipo de clases de accionistas o categorías de acciones. ¿Hasta ahí se entendió? Bien. Y luego están las asambleas ordinarias, que son las que tratan a aquellos temas que están exclusivamente regulados en el artículo 234, y que a saber son los siguientes: balance general, estado de resultados, distribución de ganancias, memoria e informe del síndico y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le competa resolver conforme a la ley y el estatuto o que sometan a su decisión el directorio, el consejo de vigilancia o los síndicos. 2. Designación y remoción de directores y síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de su retribución. 3. Responsabilidad de los directores y síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia. 4. Aumento del capital conforme al artículo 188. Fuera de estos supuestos, que están marcados en el artículo 234, todo lo que fija el 235 y todo lo que no está regulado específicamente para la asamblea ordinaria es competencia de la asamblea extraordinaria. Es decir, que cuando tenemos dudas si corresponde que sea ordinaria o extraordinaria, tenemos que ir al 234 si no queda incluido allí o no es un tema conexo con los puntos allí tratados, sí o sí es competencia o le corresponde a la asamblea extraordinaria. Bueno, ¿qué más nos dice el 234?
que a su vez para considerar los puntos 1 y 2, es decir, el tema del balance general y todos los estados contables de la sociedad, más la designación y remoción de directores y síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia, debe ser convocada dentro de los 4 meses del cierre de ejercicio. ¿Mm? ¿Hasta allí me van siguiendo? Bien. ¿Qué nos marca la ley como competencia de la Asamblea Extraordinaria? Nos dice el 235 que corresponde a la Asamblea Extraordinaria todos los asuntos que no sean de competencia de la ordinaria, la modificación del estatuto. Estos no están enumerados como incisos, por eso me detengo un poquito aquí. Y en especial, y ahora sí aparecen los incisos. 1. Aumento de capital en todo lo que accede el quíntuplo, si es que hemos cumplido con las disposiciones del 188. ¿Mm? Si no tenemos regulado lo que marca el 188, todos los aumentos de capital le corresponden a la extraordinaria, porque así lo marca la ley. Y solo se va a poder delegar en el directorio la época de la emisión, forma y condiciones de pago de las acciones que correspondan para estos supuestos de aumento de capital. 2. Reducción y reintegro del capital. 3. Rescate, reembolso y amortización de acciones. 4. Fusión, transformación y disolución de la sociedad, nombramiento, remoción y retribución de los liquidadores, escisión, consideración de las cuentas y los demás asuntos relacionados con la gestión de estos en la liquidación social, que deban ser objeto de resolución aprobatoria de carácter definitivo. 5. Limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones conforme lo que dispone el artículo 197. 6. Emisión de debentures y su conversión en acciones. 7. Emisión de bonos. Bueno. Y allí tenemos regulado todo aquello que va a ser competencia del órgano de gobierno. Lo que podemos ver es que tanto entre la competencia que tiene la Asamblea Extraordinaria y la competencia que tiene la Asamblea Extraordinaria, no queda ningún acto, ¿sí?, por fuera de, digamos, ningún acto trascendental de la sociedad por fuera de lo que es la competencia del órgano de gobierno en cuanto a su resolución. Recuerden también que esto que marca la ley son cuestiones claras, mínimas, que no podemos modificar, es decir, que no podemos hacer que lo que es competencia de la ordinaria sea competencia de la extraordinaria, ni al revés, ni lo que es competencia de la extraordinaria hacer que sea competencia de la ordinaria, pero sí todos aquellos otros puntos que nosotros no establezcamos en el estatuto alguna particularidad específica que le corresponda a alguna determinada clase de estas asambleas, va a quedar subsumido ¿en qué? En que le corresponde a la extraordinaria. Nosotros podemos, por ejemplo, supongamos un acto de disposición de un bien registrable, solicitar que tenga o establecer en el estatuto que tenga previa conformidad de la asamblea ordinaria. ¿Por qué? Porque no se trata ni de una cuestión que implique modificación del estatuto, ni ninguna cuestión que sea alguno de los 7 incisos que tiene el 235. Pero no nos aparece regulado en los 4 incisos que tiene el 234. Entonces, para que eso sea competencia de
la asamblea ordinaria, sí o sí tenemos que incluirlo nosotros en el estatuto, ¿sí? Lo tenemos que regular específicamente. ¿Mm? ¿Se entendió hasta allí? Bien. Bueno, estas asambleas se tienen que reunir en algún lugar y tienen que ser convocadas de alguna manera. ¿Mm? Y allí nos volvemos al 233, que nos dice que en principio se deben reunir en la sede o en el lugar que corresponda, ¿sí? En un lugar X, a jurisdicción del domicilio social. ¿Mm? ¿Esto por qué? Para que todos los accionistas sepan que cuando hay asambleas, sean generales, ordinarias o extraordinarias, bueno, tienen que recurrir o deben estar atentos a acudir a la sede social o a algún lugar que corresponda a esa jurisdicción del domicilio social para evitar este, que puedan ser sorprendidos respecto del lugar de reunión del órgano de gobierno. La convocatoria, ¿sí? La tenemos regulada en el 236 y 237. ¿Mm? Y acá va a variar según que sean asambleas ordinarias o sean extraordinarias. ¿Mm? ¿Cómo regula el tema de la convocatoria la ley? Nos marca quién es el que debe efectuar la convocatoria, qué debe contener esa convocatoria y con cuánto tiempo de anticipación a la realización de la asamblea debe efectuarse la misma. Y entonces el artículo 236 nos marca que las asambleas ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el directorio o el síndico en los casos previstos por ley, o cuando cualquiera de ellos lo juzgue necesario o cuando sean requeridas por accionistas que representan por lo menos el 5% del capital social, si es que los estatutos no fijan una representación menor. ¿Qué es esto de que serán convocadas en los casos previstos por ley? Bueno, acabamos de leer el 234, que nos marca que para el tratamiento de los estados contables de la sociedad y para la designación o remoción de los directores y síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia, deben ser convocadas dentro de los 4 meses del cierre del ejercicio. ¿Mm? Entonces allí es como una obligación que tienen dentro de ese periodo de convocar a la asamblea general ordinaria. ¿Para qué? Para tratar precisamente esos 2 puntos. Allí es uno de los casos previstos por la ley. O cuando cualquiera de ellos lo juzgue necesario. ¿Mm? Bueno, supongamos que hubiera que efectuar un aumento o una reducción de capital. ¿Mm? Allí lo juzgará necesario el directorio. ¿Mm? O bien ante la inacción del directorio lo puede juzgar necesario el síndico. ¿Mm? ¿Y cómo lo va a juzgar necesario? Bueno, supongamos en el caso de una reducción del capital, puede ser porque algún accionista haya, digamos, decidido vender su parte y ninguno de los socios, de los demás socios, haya ejercido su derecho de suscripción preferente o su derecho de crecer, y por ende la sociedad misma es la que adquiere las acciones, pero en este caso para reducir el capital. ¿Mm? Es para evitar que ingrese un tercero. Entonces allí lo puede juzgar necesario el síndico ante la inacción del directorio en este sentido. ¿Mm?
También puede ser convocada cuando un grupo de accionistas que represente el mínimo de capital exigido, el que exige la ley es el 5%, el estatuto puede exigir uno menor, supongamos un 3%, un 2%, bueno, lo juzga necesario, ¿por qué? Para tratar algún asunto como puede llegar a ser la modificación del estatuto, o algún otro supuesto de los que acabamos de ver. Bueno, cuando son los accionistas quienes requieren la convocatoria de la asamblea, esa petición de los accionistas, lo sigue diciendo el 236, indicará los términos, indicará los temas a tratar y el directorio o el síndico convocará a la asamblea para que se celebre en el plazo máximo de 40 días de recibida la solicitud. Bueno, ¿por qué se establece este plazo máximo? Precisamente para que sea efectivizada esta petición de este grupo de accionistas. Bueno, ¿qué ocurre si no le convocan? Bueno, si el directorio o el síndico omite hacerlo, la convocatoria podrá hacerse por la autoridad de contralor o judicialmente. Esa es la salida que le da la ley a los accionistas para el caso que requieran una convocatoria de asamblea y tanto el órgano de administración, que es el directorio, o el órgano de fiscalización, que es la sindicatura, no lo hiciere por ellos. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bien. Y en el 237 continúa con la forma que debe tener esta convocatoria. Y la forma que ha previsto la ley para hacer la convocatoria, además de, digamos, las notificaciones personales que se haga a cada uno de los integrantes de la sociedad, de los accionistas, también exige publicaciones en los boletines oficiales y recuerden que muchas veces esto no alcanza, sino que también se exige una publicidad en diarios, es decir, periódicos privados comunes, de mayor circulación en el lugar donde se va a celebrar. Y así el 237 nos marca que esa publicación que debe hacerse en los boletines oficiales se tiene que hacer durante 5 días, con 10 días de anticipación por lo menos, y no más de 30. ¿Y qué fecha vamos a tomar para ver estos 10 días de anticipación y no más de 30? De la fecha fijada para celebración de la asamblea. Cuando son sociedades alcanzadas o incluidas en el artículo 299, además, se debe publicar en los diarios de mayor circulación general en la República. ¿Qué debe contener esa publicación? Mencionarse el carácter de la asamblea, la fecha, la hora, el lugar de reunión, orden del día y todos aquellos recaudos especiales exigidos por el estatuto para la concurrencia de los accionistas. Bueno, hasta ahí, ¿sí me querías preguntar algo? No, es un diario que sea reconocido en la región, en la zona. Por ejemplo, si lo hacemos acá en Córdoba, o cualquier otro diario que te autorice, digamos, la autoridad de Contralor, no necesariamente La Voz, puede ser Comercio y Justicia, puede ser, ¿sí? Cualquier, digamos, periódico instalado. Y ahora, antes sí, ahora no.
O sea, los boletines oficiales antes eran formato papel y ahora no, y bueno, con los otros diarios pasa exactamente lo mismo. Lo que sí te van a exigir es que acredites y compruebes que has efectuado la publicación. ¿Mm? Bueno, digamos, la publicación en los boletines oficiales cumplimenta el hecho de que alguien no podría haberse enterado. ¿Mm? Y la publicación en los periódicos es porque, bueno, hay todas aquellas sociedades que están incluidas en el artículo 299, que están sujetas a un contralor estatal eh, más profundo, digamos, más fuerte, y por el impacto que tienen las actividades que desarrollan ese tipo de sociedades, es para que también lo sepan, digamos, las demás personas que no integran necesariamente la sociedad, ¿sí? Es como para que se entere también la comunidad que está en proceso de algo. ¿Mm? Pensemos cuáles son los temas que tratan las asambleas. ¿Mm? Una cosa es que estemos tratando los estados contables y otra cosa es que estemos tratando la fusión, la transformación, la disolución. ¿Mm? Entonces allí también en esos supuestos se justifica esta publicación en periódicos de amplia circulación. ¿Mm? Bueno, hasta ahí esa convocatoria que nos marca el 237 en este primer párrafo sería lo que podemos considerar la convocatoria, eh, valga la redundancia, en primera vuelta o en primera convocatoria. ¿Mm? ¿Por qué? Porque allí tenemos que fijar el día o la fecha y la hora y el lugar. Pero ¿qué ocurre si esa convocatoria que le efectuamos, por ejemplo, para el 14 de abril del 2025 a las 18 horas, fracasa por falta de quórum? ¿Mm? Fracasa porque no han llegado todos los accionistas. Bueno, tenemos que volver a convocar la asamblea en que en segunda convocatoria, que sería un segundo llamado. Bueno, esta asamblea en segunda convocatoria, por haber fracasado ese primer llamado, esa primera vuelta o esa primera convocatoria, debe celebrarse dentro de los 30 días siguientes, y allí nos cambia la cantidad de días de las publicaciones. ¿Por qué? Porque nos dice que se efectuarán por 3 días, la primera eran por 5, y con 8 de anticipación como mínimo a la fecha de la segunda convocatoria. Bueno, ustedes verán que con todos estos requisitos de publicidad resulta bastante costoso la convocatoria a una asamblea. Bueno, y sobre todo si fracasa el primer llamado y hay que hacer un segundo llamado a la asamblea. Entonces, ¿qué nos sigue marcando este 237 en el segundo párrafo? Que el estatuto, o sea que es algo que tenemos que regular específicamente en el estatuto, puede autorizar ambas convocatorias, la primera y la segunda, simultáneamente. Si lo hacemos de manera simultánea, cumplimos con la anticipación y con la cantidad de días de la primera y de la segunda. La segunda es más escueto el plazo y la cantidad de días de publicación, entonces queda subsumido en lo que es el primer llamado. Bueno, para que esto pueda hacerse, sí o sí lo tenemos que expresamente regularlo en el estatuto. Y entonces nosotros, con un solo llamado, podemos efectuar las dos convocatorias.
Una para, por ejemplo, como el que les venía dando, 14 de abril a las 18 horas, y para el caso que se fracase, se convoca para el día 15 de abril a las 18 horas, por ejemplo. Cumplimos con todos los recaudos que exige la ley. Bueno, y salvo que se trate de sociedades que hacen ofertas públicas de sus acciones. En esos supuestos, estas convocatorias simultáneas solo van a quedar habilitadas para la asamblea ordinaria. Jamás se va a poder convocar en las sociedades que hacen una oferta pública de las acciones a una convocatoria simultánea de asamblea extraordinaria. ¿Sí? Sí. Y bueno, ya ahí hay que iniciar todo el proceso de vuelta. Sí, no hay terceras convocatorias. Lamentablemente ahí ya es como que... Por eso normalmente, digamos, no te olvides que estas convocatorias son publicaciones que vamos haciendo, pero también vamos mandando a todos los accionistas. O sea que vos ya ahí tenés como una respuesta de más o menos antes de que vos efectúes la publicación obligatoria. Ahí más o menos ya te vas dando cuenta cómo viene el panorama y según eso disparas las publicaciones o reformulas internamente hasta que puedas hacerlo. Sí, es bastante complejo. Es lo mismo que pasa, ustedes lo deben estar viendo. Sí, para aquellos que viven en edificios, qué sé yo, es lo mismo que pasa con las convocatorias a reunión de consorcio. Nada más que allí no se exigen tantas publicidades, pero acá sí, entonces, bueno, hay que tener esos mismos recaudos. Una cosa es una sociedad pequeña, a un número de accionistas, y otra cuando tenemos un número complejo de manejar en esos términos. De todas maneras, después vamos a ver cuáles son los quórums que hacen falta y qué es lo que habilita a tomar las decisiones. Bueno, pero que yo les di un ejemplo de convocatoria simultánea cambiando de día, pero también puede ser que esa convocatoria simultánea se haga en el mismo día. Entonces la ley lo que marca en este caso es que si es para celebrarse el mismo día, tiene que serlo dejando un intervalo no inferior a 1 hora. Entonces, si vamos a hacer la primera convocatoria para hoy, 14 de abril a las 18, la segunda debería ser por lo menos 19:30. Bueno, esto normalmente se hace cuando se sabe que hay accionistas que pueden estar demorados o están lejos o todo ese tipo de cuestiones. Bueno, hasta allí lo que necesitamos para que podamos cumplimentar con estos pasos formales y que la asamblea pueda llegar a reunirse. Bueno, a la vez, la ley nos hablaba de recaudos especiales exigidos por el estatuto para la concurrencia de los accionistas en este primer párrafo del 237. Bueno, ahí tenemos que saltar al 238. En el 238, el primer párrafo nos habla de el depósito de las acciones. Bueno, este tema del depósito de las acciones es para cuando eran acciones cartulares al portador, o que eran transferidas
por endoso. ¿Mm? ¿Y para qué se exigía el depósito de las acciones? Bueno, se exigía este depósito, lo exige la ley porque esa parte no ha sido modificada aún. Porque en el caso de las acciones que son del portador, las acciones así sean nominativas, pero que circulan por endoso, se pueden transferir en instantes. ¿Mm? Hoy por la especial situación que tenemos vigente en nuestro país, que es la ley de nominatividad obligatoria de los títulos valores privados, todas las acciones son nominativas, no endosables, o son escriturales. Entonces no se nos presenta este supuesto actualmente. ¿Mm? En esos otros casos, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se habilita una comunicación de la asistencia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es imposible que transfieran las acciones, sean escriturales o sean nominativas no endosables, en el lapso por el cual se debían depositar, que eran por 3 días previos a la asamblea, para asegurar, ¿qué cosa? La calidad de accionista. No es que debían depositar las acciones porque nos interesa que las acciones sigan estando. Lo que nos interesa es acreditar la calidad de accionista. ¿Mm? Bueno, por eso es que se hablaba de este depósito, ¿sí? De las acciones. ¿Mm? En cambio ahora, lo que sí sigue es lo que nos está marcando el 238 más abajo, que nos habla de los titulares de acciones nominativas o escriturales, ¿m? Cuyo registro sea llevado por la propia sociedad, queden exceptuados de la obligación de depositar las acciones o presentar certificados o constancias, pero deben cursar comunicación para que se las inscriba en el libro de asistencia dentro del mismo término. Esto es lo que más se utiliza ahora. ¿M? Y que claramente para poder modificar este sistema que está en la ley, debemos tenerlo plasmado en el estatuto, ¿sí? No se sobreentiende, hay que plasmarlo que se va a realizar de esta manera. ¿Mm? Bueno, luego existe el libro de asistencia, ¿Mm? Que se debe firmar cuando, al momento de ingresar a la asamblea. ¿Mm? Y acá no solamente es para controlar la identidad de los accionistas, sino también porque allí queda registrado y queda informado la cantidad de votos que le corresponde a cada uno de ellos. ¿Mm? ¿Estamos hasta allí? Bien. Y bueno, todo lo demás es que lo que se fija, digamos, en el resto del 238 es que básicamente durante este periodo previo a la asamblea, lo que no puede ocurrir es que se transfieran las participaciones societarias, sino que todo eso se hace, pero con efecto posterior a la asamblea para evitar precisamente un cambio de accionistas en el medio. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bien. Bueno, ¿qué otra cosa puede ocurrir? Bueno, que los accionistas no quieren ir por sí mismos, sino que actúen o intervengan a través de un mandatario. ¿Mm? Bueno, esto es perfectamente válido. Lo que sí hay que tener en cuenta que no pueden ser mandatarios de los accionistas, los directores, los síndicos, los integrantes del Consejo de Vigilancia, los gerentes y demás empleados de la sociedad. ¿Mm? ¿Esto por qué? Porque probablemente pueda haber conflictos de intereses según cuál sea el tema que se trate en la asamblea. ¿Mm? Pero sí puede ser mandatario de un accionista otro accionista.
Siempre y cuando no forme parte de alguno de esos órganos o reúna esas cualidades. ¿Cómo se va a otorgar ese mandato? El instrumento privado con firma certificada, salvo disposición en contrario del estatuto. El estatuto puede llegar a autorizar un instrumento privado sin firma certificada, es decir, con la firma hológrafa del accionista solamente, o puede exigir también que sea por instrumento público ese mandato. Ambas cosas puede llegar a pedir. Bueno, hasta ahí cómo llegamos a, eh, a que participen los accionistas. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con todas estas personas que también integran la sociedad en sus diversos órganos, como por ejemplo los directores, los síndicos, los gerentes? Bueno, que recordemos que pueden ser terceros, no accionistas. Bueno, por eso es que la ley se encarga de regular esta situación. Y allí nos vamos al artículo 240, donde claramente tienen asignada y tienen regulada y reconocida la posibilidad eh, de poder hablar, de poder solicitar la palabra, de asistir con voz dentro de estas asambleas, y solamente van a tener voto en tanto y en cuanto reúnan la calidad de accionistas. Y allí, para el caso de que se esté tratando alguna situación que los afecte en ese otro rol que tienen, además de accionista, como en el caso del director o el síndico, bueno, tendrán el voto en la medida que puedan emitir ese voto válidamente. Porque claramente si lo que se está tratando es su responsabilidad, están inhibidos de votar en ese supuesto. ¿Estamos? ¿Qué es lo que marca el artículo 241? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bien. Bueno. Una vez que ya llegaron los accionistas, ya tenemos claro qué es lo que pueden hacer los directores, síndicos, etcétera. Bueno, tenemos que empezar a ver si esta asamblea puede sesionar válidamente. Y acá, como todo órgano colegiado, como todo órgano donde participan más de una persona, más de varias, como suele ser en estos casos, y que van a adoptar decisiones aplicando regímenes de mayoría, nos aparece el tema del quórum. El quórum es el mínimo de accionistas presentes en donde se desarrolla la asamblea, que deben estar para que ella pueda sesionar, para que la asamblea pueda sesionar válidamente. Es lo mismo que ocurre con el Congreso, lo que ustedes ven a diario en ese tipo de órganos. Bueno, y acá el quórum va a estar diferenciado entre la primera y la segunda convocatoria. ¿Qué nos dice el 243 para la asamblea ordinaria? En primera convocatoria se requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Vamos a hacer una cuenta rápidamente. Esto equivale al 51%. O por lo menos más del 50%, 50,2, 50,3.
Depende cómo esté dividido el capital social y cómo sea su representación en cada una de las acciones. Bueno, en la segunda convocatoria de la Asamblea Ordinaria se va a considerar constituida cualquiera sea el número de esas acciones presentes. ¿Mm? Acá un poco la respuesta a tu pregunta que me hiciste antes. O sea, en la primera convocatoria, mitad más uno, ¿sí? De las acciones con derecho a voto. ¿Mm? Esto márquenlo y remárquenlo. ¿Mm? Ustedes ya habrán visto en las clases anteriores eh, esta cuestión de las acciones preferidas que podían no o podían carecer del derecho de voto, podían no tener derecho a voto. Esas acciones en estos casos no se las computa. ¿Mm? Bueno, entonces, para esa primera convocatoria, más de la mitad de las acciones con derecho a voto. Pero en la segunda convocatoria, no nos interesa ya ese número porque nos habla de cualquiera sea el número de esas acciones presentes. Y me podrán preguntar, y bueno, profe, hay 3. Y sí, hay 3. Y ya quedó el quórum. Bueno. Y la última parte del 243 es la que ustedes como alumnos normalmente, como estudiantes, normalmente confunden. Y acá yo les pido que hagan el esfuerzo de hacer una separación, porque una cosa es la cantidad de acciones que nos hacen falta para que pueda sesionar, y otra cosa es si a pesar de que pueda sesionar válidamente la asamblea, tiene las mayorías necesarias para tomar una decisión válida. ¿Mm? El quórum lo único que habilita es a que podamos empezar a discutir los temas que están en el orden del día. ¿Mm? Ejemplo, tenemos que ver los estados contables de la sociedad. Bueno, que empecemos a discutir si están bien, si están mal, si están de acuerdo o no, si se entienden, si no se entienden, si son claros, si necesitamos pedir explicaciones, si hay algo de lo que no nos cierra, si por qué se gastó tanto acá, por qué se gastó. Toda esa discusión se puede dar, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué ocurre? ¿Mm? Que tenemos que ver si toda esa discusión que se llevó adelante válidamente, porque la asamblea tenía quórum, nos permite tomar una decisión en el caso concreto. Para ver si podemos tomar una decisión en el caso concreto, tenemos que ver cuáles son los regímenes de mayorías que hemos establecido en el estatuto para cada tipo de acto o para cada supuesto. ¿Mm? Bueno, si no tenemos nada regulado en el estatuto, vamos a hacer aplicación de este último párrafo del 243, que nos dice que las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión, salvo cuando el estatuto exija mayor número. Vamos a tratar de hacer un caso práctico. ¿Mm? Tenemos que tratar los estados contables, el inciso 1 del 234. ¿Mm? Para ver si los aprobamos o no los aprobamos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Bueno.
Asamblea ordinaria convocada en primera convocatoria fracasa porque no tenemos la mayoría de las acciones con derecho a votos presentes. Estamos en la segunda convocatoria, tenemos estos 3 accionistas. Estos 3 accionistas representan en total un 45% del capital social. ¿Mm? Todas las acciones que están presentes, los 3 accionistas, pueden votar, no son directores, no son síndicos, digamos, está salvado toda esa situación. Pero resulta que nosotros en el estatuto hemos puesto una cláusula que para que los estados contables de la sociedad sean aprobados válidamente, requieren el voto favorable del 60% de las acciones con derecho a voto. Claramente, por más que tengamos con ese 45% mayoría absoluta de los votos presentes, porque 2 reúnen el 30% y el otro accionista tiene 15%, es una decisión que no se puede tomar válidamente, porque nosotros el estatuto nos exigía, ¿qué cosa? O nos exige una mayoría distinta. Si estamos en la primera convocatoria y tenemos reunido un 55% del capital social con derecho a voto, tampoco podríamos tomar válidamente esa decisión. ¿Me van siguiendo? Bueno, entonces, eso es lo que hay que diferenciar claramente en cuanto al quórum y en cuanto a las mayorías. Las mayorías tenemos que ver siempre, siempre en primer lugar, lo que tenemos regulado en el estatuto. Si no tenemos nada dicho, ¿qué mayoría requiere para ese acto la ley? ¿Sí? Bueno, si no nos exige nada, este es el principio general. Entonces, hay decisiones que se pueden llegar a tomar en una sociedad anónima con el 20, el 15% de representación del capital social. Sí, en teoría, sí. Si no tenemos regulado algo en el estatuto que nos marque una mayoría distinta, sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque en segunda convocatoria, una asamblea ordinaria queda constituida, cualquiera sea el número de esas acciones presentes. Y se toman las decisiones por mayoría de esas acciones presentes con derecho a voto y que se puedan emitir válidamente. Es decir, que no sean directores, síndicos, ni que no tengan un interés personal en el tema que se trate. O sea que fíjense que hay decisiones que se pueden llegar a tomar con un número muy mínimo de representatividad. ¿Y esto por qué se los marco? Vamos a volver al primero de los artículos que estuvimos viendo en esta clase, que es el 233. Fíjense el último párrafo, que yo por eso lo dejé sin leer a propósito para este supuesto. Las resoluciones que toma la Asamblea de Accionistas, conforme con la ley y el estatuto, son obligatorias para todos los accionistas, salvo lo dispuesto en el artículo 245, que ya lo vamos a ver, y deben ser cumplidas por el directorio. O sea que en este último supuesto, tenemos un 30%, bueno, con un 17%, con un 16% de acciones, se pueden tomar decisiones válidas, obligatorias y que se deben cumplir inmediatamente. Válidas y obligatorias para todos los accionistas, salvo que estemos en el supuesto del 245, y obligatorias para también de cumplimiento efectivo para el directorio. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. En el 244 tenemos los mismos supuestos recién vistos,
para la extraordinaria. ¿Mm? Bueno, ¿y qué nos marca como quórum? Primera convocatoria de la extraordinaria. ¿Mm? Accionistas que representen el 60% de las acciones con derecho a voto. ¿Mm? Si es que el estatuto no exige un quórum mayor. ¿Y por qué puede exigir un quórum mayor para la asamblea extraordinaria? Recuerden que aquí se tratan la modificación del estatuto y un montón de supuestos, ¿m? En esos 7 incisos que vimos del 235, en los cuales el propio estatuto puede haber exigido una mayoría para tomar esas decisiones que puede exceder el 60%. Pueden ser mayorías agravadas las que hagan falta para tomar válidamente esas decisiones. Por eso es que el quórum puede ser mayor en este caso. ¿Mm? O sea que acá el 60% en la primera convocatoria es como un mínimo. ¿Mm? En la segunda convocatoria, ¿sí?, nos reduce a la mitad ese 60% y nos habla del 30% de las acciones con derecho a voto. ¿Mm? Bueno, y acá el estatuto puede fijar quórum mayor o quórum menor. ¿Mm? Esto es para posibilitar que aquellos temas que son competencia de la Asamblea Extraordinaria, que pueden llegar a ser de mero trámite, como puede llegar a ser el tema de la amortización de acciones, etcétera, pueda tomarse y desarrollarse válidamente. Por eso es que acá permite que en la segunda convocatoria sea mayor el quórum o menor. Y lo mismo que nos marcaba el 243, acá también las resoluciones en ambos casos, sea en la primera convocatoria o en la segunda convocatoria, las resoluciones se pueden tomar por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en cada una de las decisiones, salvo que el estatuto exija un mayor número. ¿Mm? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Eh, a ver, ahí hay que ver cómo uno lo redacta. Podría redactarse, yo entiendo que sí, ¿sabes por qué? Porque no es lo mismo, vuelvo a insistir, no es lo mismo hablar, suponete, yendo a lo que marca el 235, ¿sí? No es lo mismo hablar de aumento de capital, que reducción del capital, que reintegro del capital, que rescate, reembolso y amortización de acciones, que la fusión, la transformación y la disolución o la escisión, que son temas mucho más complejos. ¿Mm? Entonces, podría llegar a fijarse quórums distintos para cada uno de esos supuestos, pero hay que, a ver, redactarlo muy, muy bien para que quede claro. ¿Estamos? Porque claramente no son los mismos, no son los mismos temas. Normalmente lo normal es que si se fija algún quórum no se haga con tanta especificidad, pero a ver, vuelvo a insistir, no es que esté prohibido hacerlo. Normalmente se hace una regulación más genérica, es decir, aplicable a todos los supuestos por igual. Pero bueno, lo cierto es que resoluciones de correspondientes a asamblea extraordinaria podrían llegar a tomarse ¿con cuánto?
con un 16% válidamente en segunda convocatoria. Leyendo fríamente lo que marca el artículo y si no tenemos nada distinto fijado en el estatuto. ¿Sí? O sea que fíjense la importancia de a veces estas cuestiones. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bien. Luego, en este artículo 244, tenemos regulada la asamblea extraordinaria, ¿sí? Pero que va a tratar determinados supuestos. Por eso era lo que yo te decía que no era lo mismo una cosa que la otra. Bueno, fíjense lo que nos dice acá. Cuando se tratara de la transformación, prórroga o reconducción, excepto en las sociedades que hacen oferta pública o cotización de sus acciones. O sea, hasta ahora llevamos transformación, prórroga o reconducción, disolución anticipada de la sociedad, de la transferencia del domicilio al extranjero, del cambio fundamental del objeto, de la reintegración total o parcial del capital, tanto en primera cuanto en segunda convocatoria. Las resoluciones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de votos. ¿Cuál es la diferencia con lo que leímos antes? Este tipo de temas requieren mayoría absoluta de acciones con derecho a voto computadas sobre el total del capital social, no importa si están presentes o no. Todo lo que leímos respecto de la asamblea ordinaria como de la extraordinaria, salvo este párrafo, hasta el tercer párrafo de este 244, hablábamos de votos presentes, mayoría absoluta de votos presentes. Acá es mayoría absoluta de capital social con derecho a voto. ¿Estamos? Y si hubiese acciones privilegiadas, es decir, que otorgan un voto plural, no se aplica esa pluralidad de votos. ¿Por qué esta diferencia para estos supuestos especiales? Bueno, el programa en una parte nos habla de naturaleza económica y jurídica de la asamblea. Este órgano de gobierno, esta asamblea de accionistas, en principio es un órgano societario que cumple una función societaria, que es la de gobernar esa persona jurídica, gobernar esa sociedad, esa empresa. Pero en estos supuestos especiales, donde se modifica estructuralmente el estatuto, el acto constitutivo de la sociedad, ¿sí? Porque fíjense todos aquellos supuestos especiales que estamos tratando, lo que hacen es cambiarle esa naturaleza jurídica a la asamblea y transformarla o reconvertirla en la faz contractual que le dio origen a la persona jurídica sociedad. Es como si reabriéramos el acto constitutivo en estos supuestos, donde se rediscute todo. Por eso es que allí cada accionista vale
permítanme esa licencia, vale por su participación en la sociedad. Reasume su parte contractual originaria. ¿Mm? ¿Me siguen hasta ahí? Es decir, no, ya no nos interesa tanto tomar decisiones colectivas. Acá son decisiones contractuales, donde cada socio, de cierta manera, discute en pie de igualdad con el resto y bueno, y se tiene que tomar una decisión porque ya es una persona jurídica, pero si tenía ese privilegio, no lo tiene. Y aquí en estos supuestos especiales, si ustedes revisan todo lo que estudiaron respecto de las acciones preferidas, que podían carecer de votos, en estos supuestos se acuerdan que los podían retomar. Para estos supuestos sí podían tener votos. ¿Se acuerdan o no? Bueno, revisen esa parte en la clasificación de las acciones, porque acá lo que se hace es reabrir la etapa contractual de la sociedad. Bueno, ¿qué nos sigue diciendo? Que esta disposición se aplicará para decidir la fusión y la escisión, salvo respecto de la sociedad incorporante que se regirá por las normas sobre aumento de capital. O sea que este último párrafo de los supuestos especiales es como una subclase de asamblea extraordinaria. Vamos con los mismos quórum, pero las mayorías para tomar esas decisiones son distintas. El piso que exige la ley en estos casos, ante digamos, el silencio del estatuto, del acto constitutivo, marca un piso más elevado. ¿Sí? Y esta misma situación, ¿sí? Esta misma situación de que en cierta manera se reabre esa discusión contractual, es lo que ha dado pie a la doctrina a hablar de las asambleas unánimes, y la ley ha tomado una regulación específica de estas asambleas unánimes, que están en el último párrafo del 237, que nos dice que esta asamblea podrá celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a voto. Bueno, esto sería como una asamblea, entre comillas, autoconvocada. ¿Por qué? Porque aquí todas las decisiones se han tomado con todo el capital social, con todos los accionistas presentes, y todos han votado de manera unánime. Por lo menos las acciones con derecho a voto para cada uno de los temas. Por eso también en este caso, ya les digo, lo mismo que ocurre con los supuestos especiales del 244, es que como que cambia esa naturaleza jurídica, ya deja de ser ese órgano societario que cumple las funciones societarias, sino que se reabre un poco la discusión contractual y la discusión negocial. Claramente, la ley acá nos marca esta cuestión, que parecería que lo único que se puede omitir es la publicación de la convocatoria. Sí deberíamos tener un temario, un orden del día, sobre el cual se ha decidido. ¿Esto se puede acordar en el mismo momento? Sí, se puede acordar, pero claramente lo tenemos que acordar antes de tomar decisiones.
Así que esto es sumamente, digamos, importante en este sentido. Podemos omitir todas esas formalidades, pero a la hora de reunirnos y de tomar las decisiones, tenemos que tener un cierto orden, porque si no, claramente van a ser decisiones no válidas por más que sean unánimes. Y en ese sentido, ¿dónde que se me había ido? En ese sentido, es importante un rol que se debe cumplir dentro de las asambleas, que es la presidencia de la misma. Y ahí nos vamos al 242, que nos marca que estas asambleas van a ser presididas por el presidente del directorio o su reemplazante, salvo disposición contraria del estatuto y en su defecto por la persona que designe la asamblea. Bueno, entonces si estamos frente a una asamblea unánime, lo primero que hay que acordar después del orden del día es quién va a presidir la asamblea, ¿sí? Y allí mismo se la designará presidente de esa asamblea. Bueno, pero ustedes recuerdan que vimos en los artículos anteriores, cuando veíamos quién debía convocar a la asamblea, que siempre recae en el directorio, en el síndico o en el grupo de accionistas, que representarán el 5%, requerido a través de los directores o los síndicos, y que si estos no actuaban, ¿qué ocurría? La autoridad de contralor o judicialmente se podía exigir la convocatoria ya solicitada. Bueno, en esos casos, en esas asambleas que han sido convocadas judicialmente o por la autoridad de contralor, esa asamblea va a ser presidida por quien designen, ya sea el juez o la propia autoridad de contralor. ¿Hasta ahí me fueron siguiendo? Bien. Bueno. Entonces, ya sabemos, ya hemos convocado la asamblea, ya sabemos quiénes son los accionistas que van a participar cumpliendo esos recaudos, sabemos quién la preside, sabemos cuál es el quórum que necesitamos, cuáles son las mayorías que requerimos para tomar válidamente las decisiones. Bueno, lo que no sabemos es sobre qué vamos a estar discutiendo. Entonces tenemos que ver cuál ha sido el orden del día para el cual ha sido convocada esa asamblea. Y allí nos vamos al 246, que nos marca que va a ser nula toda decisión sobre materias extrañas a las incluidas en el orden del día. Bueno, ¿esto por qué? Porque la asamblea, por eso se exigía la publicidad, por eso se exigen las publicaciones, va a decidir sobre esos determinados temas para los cuales ha sido convocada. No se pueden incluir nuevos temas fuera de esos. Bueno, salvo qué cosa. Salvo que esté presente la totalidad del capital y la decisión se adopte por unanimidad de las acciones con derecho a voto. Es decir, salvo el supuesto de que estemos prácticamente presentes frente a una asamblea unánime. 2. Las excepciones que se autorizan expresamente en este título, que por ejemplo, ¿cuáles son? Si estamos tratando la aprobación de la gestión del director o del síndico, no necesitamos tener incluido en el orden del día, ¿qué cosa? La posible remoción o la posible iniciación de las acciones de remoción del director o del síndico,
porque es un tema que se entiende conexo o derivado del tratamiento del anterior, o sea, no hay una sorpresa ante eso. Si lo que estamos tratando es la gestión que ha tenido el director o el síndico, parte de analizar eso es ver si ha incurrido o no en alguna causal que habilite su, este, digamos, su remoción o que se le exija la responsabilidad por los daños y los perjuicios ocasionados. ¿Qué otro tipo de excepciones se autorizan en este título? Ya vimos que si estábamos ante una asamblea unánime autoconvocada, bueno, la elección o la designación de quién va a presidir esa asamblea se hace en el mismo acto. Entonces es una materia que podía no estar en el orden del día y se le incluye. Y el tercer supuesto, la elección de los encargados de suscribir el acta. No hace falta que lo incluyamos en el orden del día, eso se puede incluir posteriormente. Es decir, que el orden del día van a ser los temas sobre los que vamos a discutir. Nadie puede traer ningún otro tema para abrir la discusión y tomar una decisión válida en ese momento. A lo sumo, si surgen algunas otras cuestiones, porque, qué sé yo, hay requerimientos de los accionistas respecto de tratar tal o cual tema, bueno, se tomará nota y se convocará a una futura asamblea posteriormente. Bueno, fuera de esto, y ya vamos viendo que las discusiones pueden ser álgidas y puede haber una duración en el tiempo bastante, digamos, extendida. Entonces puede llegar a suceder que se tenga que recurrir a un cuarto intermedio. ¿Qué es lo que nos marca el artículo 247? Que nos dice que la asamblea puede pasar a cuarto intermedio por una vez a fin de continuar dentro de los 30 días siguientes. Y solo van a poder participar en esa segunda parte, digamos, de la asamblea los accionistas que cumplieron con lo dispuesto en el 238. Y sí nos marca este artículo 247 que se va a confeccionar acta de cada parte de la reunión. Bueno, acá la doctrina ha discutido largamente respecto de qué, respecto de si es una sola asamblea o son dos asambleas, o si es divisible la asamblea entre la primera parte de la reunión y la segunda parte de la reunión. Bueno, lo cierto es que se considera que la asamblea es una sola, pero que como se deben elaborar actas de lo acontecido en cada una de las partes de esa asamblea, a los fines impugnativos de algunas de las resoluciones adoptadas o que pudieran adoptarse, se consideran divisibles las partes de la reunión, de esa asamblea. Entonces, todas aquellas decisiones a las que se haya arribado en la primera parte de la reunión y que consten en el acta que están efectivamente resueltas, normalmente se impugnan a partir de la notificación de esa primera acta. Y la segunda parte correrá su suerte posteriormente. De todas maneras, también esto, más allá de que esto es como lo que sostiene la mayoría, también puede discutirse en el caso concreto. ¿Por qué? Porque todos entienden que es una sola asamblea. ¿Estamos hasta ahí con lo que es el cuarto intermedio? Bueno, este cuarto intermedio, ya les digo, puede ser que se hayan tomado decisiones en la primera parte o no. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué se puede llegar a pasar un cuarto intermedio? Bueno, porque la discusión se extendió demasiado, ya, a ver, en el ejemplo que yo les iba dando, nos juntábamos a las 18,
o en segunda convocatoria a las 19, y bueno, capaz que son las 2 de la mañana y seguimos acá dando vuelta y no nos hemos puesto de acuerdo en nada, entonces bueno, una cuestión de que, pero fíjense que ese cuarto intermedio, ¿sí? Puede llegar a durar hasta casi un mes para que se vuelva a desarrollar. Lo lógico es que se pase un cuarto intermedio y a la brevedad posible se haga. Pero bueno, a veces no es fácil. Si la ley prevé ese margen de tiempo que parece bastante, pero bueno, puede haber accionistas que están en toda la República y se tienen que volver o tienen distintas cuestiones. Entonces hace que no sea posible que continuemos al día siguiente. O a los 2 días o en esos plazos. Bueno, esas actas que se deben confeccionar, tanto sea en el cuarto intermedio o al finalizar la asamblea, están reguladas en el artículo 249, que nos dice que debe ser confeccionada conforme al artículo 33. Debe resumir las manifestaciones hechas en la deliberación, las formas de las votaciones y sus resultados con expresión completa de las decisiones. Es decir, no es una transcripción literal de todo lo que ocurre en la asamblea, sino que puede hacerse como un resumen de las distintas posturas, donde sí debe ser bien preciso, y ahí sí es casi, digamos, como si fuera transcripción literal, es la forma en la que han votado cada uno de los socios y el resultado alcanzado de esa votación y cuál ha sido la decisión que se ha tomado, y allí sí expresión completa de esa decisión. Acá no es un resumen de lo que se resolvió, sino la decisión debe estar completa. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Dentro de esas votaciones y de esa aclaración de todo lo que ha acontecido en el acta, tenemos que tener en cuenta qué ha pasado con los directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, dejar manifestado si han hecho expresión de su uso a la palabra o no. Bueno, y para el caso de que fueran accionistas, tener en cuenta lo que nos marca el artículo 248. ¿Por qué? Porque en el 248 tenemos regulado el tema del accionista con interés contrario al social. ¿Por qué yo lo vinculo con el director, el síndico, los integrantes del Consejo de Vigilancia? Porque es donde con mayor frecuencia se plantea esta situación del 248. Pero también puede haber algún tema en el cual un accionista que no integra ningún otro órgano de la sociedad pueda llegar a tener algún interés en contrario. Y aquí hacemos aplicación de esto. Bueno, ¿cuál es la obligación que tienen? Abstenerse de votar los acuerdos relativos a esa decisión en la cual se genera su interés contrario. Bueno, pero ¿qué ocurre si lo mismo vota? Porque es una obligación de abstenerse. ¿Qué pasa si lo mismo emite el voto? Bueno, aquí hay que tener en cuenta lo que nos marca esta segunda parte. Si lo mismo vota a pesar de haberse tenido que abstener, va a ser responsable de los daños y perjuicios cuando, sin su voto, no se hubiera logrado la mayoría necesaria para una decisión válida. Es decir, que si la sociedad toma la decisión válida, excluyendo este voto que no debió emitirse, no va a responder por esos daños y perjuicios, pero sí si solo con su voto se alcanzó la mayoría necesaria para tomar la decisión válida. ¿Se entendió? Y no, salvo que se exija la unanimidad. Si estamos hablando del director y lo que se está probando es la gestión,
él no podría haber votado. ¿Sí? Si tiene el doble carácter de director y socio. ¿Sí? No va a responder por los daños y perjuicios si la mayoría se obtuvo con todo el resto de los socios de esa decisión. Si lo que marca el estatuto es que se exige el 75% y el socio director tiene un 5% de acciones y lo mismo voto, bueno, se va al 80%, pero el 75% ya estaba emitido favorablemente. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Y por último, ya vamos terminando, nos queda re poquito. Bueno, en el artículo 250 están estas otras clases de asambleas que yo les dije al principio, las asambleas especiales. ¿Mm? Que las define de la siguiente manera: cuando la asamblea deba adoptar resoluciones que afecten los derechos de una clase de acciones, se requiere el consentimiento o ratificación de esta clase, que se prestará en asamblea especial regida por las normas de la asamblea ordinaria. ¿Mm? Pero aquí únicamente vamos a tratar qué cuestiones, estas que hacen a los derechos de esta clase de acciones. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? Bien, ya que hasta ahora no genera ninguna cuestión diferente, digamos, complicada. ¿Por qué? Porque aplicamos asamblea ordinaria, nada más que allí el orden del día va a estar cambiado. ¿Por qué? Porque vamos a resolver lo que haga a esa categoría de acciones, a esa clase de acciones. Bueno, luego 251, 252, 253 y 254 nos hablan de lo que es la impugnación de la decisión asamblearia. ¿Mm? Bueno, yo esto se los voy a tratar de explicar rápidamente. ¿Mm? ¿Cuándo podemos impugnar una decisión de la asamblea? ¿Mm? Bueno, siempre que esa resolución haya sido adoptada en violación de la ley, el estatuto o el reglamento. ¿Mm? Bueno, ¿y por qué va a ser impugnada? Por nulidad. ¿Por quién? Por los accionistas que no votaron favorablemente y los ausentes. Y acá los accionistas que sí votaron a favor de esa decisión, digamos que se haría nula, la van a poder impugnar solo si prueban que su voto es anulable por algún vicio de la voluntad. También pueden impugnarla los directores, los síndicos, los miembros del Consejo de Vigilancia o la autoridad de contralor. Bueno, ¿por qué se amplía tanto el espectro de quienes pueden impugnar la decisión asamblearia? Porque, bueno, por las causales por las cuales es impugnada, que es violación de la ley, el estatuto o el reglamento. ¿Mm? Bueno, luego viene cómo se promueve la acción, cómo se va a sustanciar la causa, ¿sí? Pero en el medio lo que nos interesa es esto, que el juez puede suspender a pedido de parte si existen motivos graves y no mediar perjuicios para terceros, la ejecución de la resolución impugnada. ¿Mm? Previa garantía suficiente para responder por los daños que dicha medida pudiere causar a la sociedad. ¿Mm? Y de allí nos vamos a prestarle un poquito de atención al 254, que nos marca la responsabilidad de los accionistas que han votado favorablemente estas resoluciones que se declaren nulas, que es de manera ilimitada y solidaria de las consecuencias de la aplicación de esa decisión. ¿Mm? Y sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los directores síndicos e integrantes del Consejo de Vigilancia. ¿Mm?
¿Y qué puede llegar a pasar ante semejante situación? Que una asamblea posterior revoque ese acuerdo impugnado. ¿Mm? Y esa resolución posterior va a surtir efecto desde entonces, es decir, como si se hubiera tomado en el momento de la decisión impugnada, y no va a proceder la iniciación o la continuación del proceso de impugnación. Siempre teniendo en cuenta que queda, digamos, o subsiste la responsabilidad por los efectos producidos o que sean su consecuencia directa. Ahora, hasta ahí todo lo que pasa con la asamblea en general, si la consideramos como un solo acto. Bueno, pero ¿qué ocurre con aquellos accionistas que pueden no estar de acuerdo con algunas decisiones que se tomen? Bueno, ahí nos vamos al derecho de receso que está regulado en el artículo 245. Bueno, ¿en qué casos pueden no estar de acuerdo los accionistas individualmente? En esta asamblea extraordinaria de los supuestos especiales. Esas son las causales que habilitan el derecho de receso. ¿Mm? No pueden no estar de acuerdo con, qué sé yo, a ver, con que se haya decidido la aprobación de los estados contables. Él no estaba de acuerdo, pero esa no es causal suficiente para abrir el derecho de receso. En cambio, sí es causal suficiente para abrir el derecho de receso el no estar de acuerdo, por ejemplo, con la transformación de la sociedad. Entonces, allí sí. Todos esos supuestos especiales regulados en el 244, cuarto párrafo, son los que habilitan el ejercicio del derecho de receso. Bueno, ¿y quiénes pueden ser? Los accionistas disconformes. ¿Qué se entiende por accionistas disconformes? Los que votaron en contra. ¿Mm? Y los que estuvieron ausentes claramente porque no formaron parte de esa decisión. ¿Cuál es el supuesto que tenemos ahí, digamos, en el límite? Los que estuvieron presentes y se abstuvieron de votar. Bueno, parte de la doctrina considera que pueden ejercer el derecho de receso y parte de la doctrina considera que no. Porque el que se abstuvo de votar no manifestó nada. No estuvo ni a favor ni en contra. Bueno. ¿Y qué es lo que se busca a través de esto? Bueno. Dentro de los plazos que marca el mismo 245, que ustedes después lo ven, que son 5 días para los que votaron en contra y para los ausentes 15 días desde que se cierra la asamblea, desde la clausura de la asamblea. ¿Sí? ¿Qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo apartarse, irse de la sociedad porque no están de acuerdo con esa decisión que ha tomado la sociedad. Bueno. Ese plazo que se fija de los 5 días o los 15 es un plazo para poder ejercer ese derecho de receso. Es un plazo perentorio, no se prorroga. Lo van a encontrar en los libros como que es un plazo de caducidad para ejercer el derecho de receso. Que no es lo mismo que lo que regula el cuarto párrafo de este 245, que es cuando caduca el derecho en sí mismo, cuando caduca la posibilidad de ejercer el derecho de receso, pero no por una cuestión de presentación en tiempo y en forma, sino porque una asamblea celebrada dentro de los 60 días toma, ¿qué cosa? Toma una decisión contraria a la que generó la posibilidad de ejercer el derecho de receso. Caso concreto,
la primera asamblea había resuelto transformar la sociedad, ¿sí? Bueno, ante el ejercicio de derecho de receso de varios accionistas que estuvieron presentes y votaron en contra, más los que estuvieron ausentes, 20 accionistas, 15 se quieren ir de la sociedad, decide otra asamblea dejar sin efecto esa decisión de transformación. Allí caduca el derecho de receso. ¿Por qué? Porque le hemos sacado, hemos quitado la causal por la cual le ejerció. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, queda todo como estaba antes. Es como si no se hubiera tomado esa decisión. Eso es lo que se conoce como caducidad del derecho de receso. Que haya otra asamblea dentro de los 60 días que tome la decisión contraria. No porque se lo exija un juez, no porque se lo exija la autoridad de contralor, sino porque la cantidad de accionistas que han ejercido el derecho de receso hace ver que fue una mala decisión. Bueno, ¿y qué es lo que sigue regulando el artículo 245? Bueno, para el caso de que prospere, que siga adelante el ejercicio de este derecho de receso, porque es el único accionista que se quiere ir de la sociedad, bueno, ¿qué es lo que va a tener que hacer la sociedad? Darle su parte. Entonces, ¿qué otra cosa regula el 245? ¿Cómo vamos a fijar el valor de la parte de ese accionista que está ejerciendo el derecho de receso y se quiere ir de la sociedad? ¿Sí? Bueno, que allí es lo que marca el quinto párrafo del 245, que nos habla del último balance realizado o que deba realizarse en cumplimiento de normas legales o reglamentarias. ¿Estamos? Y por último, la ley nos dice que es nula toda disposición que excluya el derecho de receso o que agrave las condiciones de su ejercicio. Bueno, ¿quedó claro esto? Bueno, refuercen un poquito con la lectura de los artículos, más el libro del profe Furcade, y nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Una consulta, profe. Sí. Al parcial entonces iría básicamente toda la ley de sociedades. Al parcial, déjame que les consulte y les confirmen el 21. Bueno, Todavía no gracias. me han dicho nada de qué temas les informaron que entraban. Quedó una cierta Fíjate que el aula ansiedad. virtual que debe estar capaz que allí puesto. Ah, ok, gracias. No, por nada. Gracias, profe.